Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo, trayéndoles el mensaje de la palabra de Dios este día. Vamos a hablar de llaves. Llaves. Al término de este concepto de llaves es bien importante porque las llaves representan la autoridad. La autoridad. Y si estamos hablando de llaves, estamos hablando de puertas también. En otro video que tengo, hablamos de las puertas. Que, por ejemplo, una ciudad donde ponían el portón, esa era la puerta, esa era la boca de la ciudad. Entonces nosotros tenemos nuestra puerta en nuestra boca. Por eso Jesús dijo, no es lo que entra por la puerta que contamina al hombre, es lo que sale de adentro del corazón lo que contamina al hombre, porque de dentro salen todas las cosas malas. Entonces, si estamos hablando de llaves, estamos hablando de acceso a puertas, a abrir y cerrar de puertas. Cuando nosotros salimos a la calle, cerramos, echamos llave a las puertas, cerramos la puerta para que nadie de afuera entre a la casa. El acceso se cierra. Y cuando nosotros regresamos, abrimos la puerta y entramos. Tenemos acceso a la casa. Entonces, este concepto es bien importante y Jesús lo marca con respecto a su reino mesiánico, al reino mesiánico de Jesús. Um, eh, Adán abrió puertas. Adán abrió puertas que no se deberían haber abierto. Por la desobediencia de Adán, entró, se abrió la puerta del pecado, se abrió la puerta de la muerte, se abrieron puertas por la desobediencia de Adán, y dentro el pecado, dentro la muerte, dentro el mal. Entonces han estado haciendo agosto, pero ahora ya tenemos las llaves, la autoridad para cerrar las puertas al diablo, al pecado, las puertas a la muerte, al mal, cerrar las puertas. Podemos cerrar las puertas en el nombre de Jesús. Dice en Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra, o sea, lo que cierres con las llaves, será atado en los cielos, será cerrado en los cielos. Y lo que desates, lo que abras, será desatado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, será abierto en los cielos. Si uno abre una puerta aquí, se abre la puerta del cielo. El cielo se abre la puerta. Entonces, lo que hay en el cielo fluye aquí en la tierra. Entonces, ahorita hemos estado experimentando puertas que fueron abiertas por Adán, pero ahora en Jesús podemos cerrarlas porque tenemos las llaves. Y ahorita vamos a ver qué es esa llave. En el oriente hay dos tipos de puertas. El tipo de puerta de madera, que hasta el día de hoy tenemos, la puerta de maderas, tenían un candado y una llave de madera, para que nadie pudiera tener acceso. También en el oriente, en el tiempo de la Biblia, las cortinas se consideraban puertas. Por eso es que los velos de que habla Pablo, que los judíos están velados, es porque hay una puerta que está cerrada. Cuando se abre esa puerta, se recorre esa cortina, se abre esa cortina, entonces las personas pueden ver. Entonces la cortina se utilizaba en el tabernáculo de Moisés. Había una cortina que separaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Las personas que entraban al lugar santo no veían el lugar santísimo. Entonces cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nosotros, dice que el templo, el velo del templo, la puerta del templo se rasgó en dos de arriba para abajo, se abrió.
la puerta se abrió para que pudiéramos tener acceso directo al lugar santísimo a través de la carne de Jesús. Entonces, ese es un tipo de puerta. Pero la puerta las llaves se utilizan en las puertas de madera. Ahora en ese tiempo tenemos puertas que utilizan metal, que se hacen llaves de metal. También tenemos puertas que tienen botones electrónicas que le apretamos un botón y se abren las puertas. Y también usamos en los hoteles, usan un tipo de tarjeta que se puede utilizar como llave, pero siempre es el mismo concepto, la llave que abre y cierra, ata y desata. Entonces ese es el concepto de las llaves. Entonces vamos a verlo. Dice, ¿por qué es que Jesús le da las llaves a Pedro? Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, aquí Jesús pregunta, ¿quién es él? ¿Quién es Jesús? Parece ser que Jesús no hacía público que él era el Mesías. Lo tenía como en secreto. La gente se sospechaba cuando Jesús hacía los milagros, cuando Juan lo introdujo, pero como que era algo reservado, no era algo que él proclamaba que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Era algo privado. Algo privado. Y es interesante que no sé si se lo diría antes o después, pero a la mujer samaritana él le revela que él es el Mesías, que él es el Mesías, el que habría de venir, que estaba hablando con ella. Entonces la mujer samaritana recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, pero aquí Jesús todavía no revela que es el Mesías. Les pregunta a los discípulos que caminaban con él, que comían con él, que dormían con él, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces empezaron a los apóstoles a decir lo que la gente decía que Jesús era. Le dijeron, cuando llegó Jesús, le dijeron, ¿quién dicen que los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, los apóstoles, a unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías, y uno los profetas. O sea, personajes de alto calibre en la cultura judaica, que la gente comparaba a Jesús por lo que veían, los milagros que veían, las cosas que veían. Entonces él les pregunta, ok, eso es lo que dicen los demás. Pero les dice Jesús, él les dijo, ¿y vosotros, ustedes, quién dicen que soy yo? Aquí está la clave. Aquí está la clave y aquí es donde Jesús da las llaves, da la autoridad. Y entonces dice, Pedro, Simón, dice Simón, respondiendo Simón Pedro se adelantó. Pedro tenía una revelación, le llegó una revelación del aire a Pedro y dijo Pedro, tú eres el Cristo. El Espíritu de Dios, el Padre, le reveló a Pedro quién era Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que ahí Pedro recibió la revelación de quién verdaderamente era Jesús. Era el Mesías, pero lo tenía privado, no lo andaba revelando a todo mundo, lo tenía privado. Entonces él les iba a revelar quién él era, pero quería ver cómo estaban. Entonces les pregunta que quién era y le dice quién dice la gente que soy, y ya les dijo, y ahora ustedes quién dicen que soy. Y Pedro se adelanta con la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces aquí le dice en el versículo 17 de Mateo 16, y Jesús le respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, pues Pedro, el nombre que le da Jesús a Pedro es la roca. Y ¿por qué le da ese nombre? Es por la revelación de que sabía quién era Jesús.
Pedro sabía quién era Jesús. Entonces, sobre esta roca, sobre esta revelación de Pedro, dice, edificaré, dice, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Pero mi iglesia, sabemos en el Antiguo Testamento que era iglesia. La iglesia era la congregación, era la asamblea. Eso es lo que ya miramos en el libro de Números, cuando los hijos de Coré, el líder del Coré, y las personas que se rebelan contra Moisés, les dicen, todos somos santos, todos somos la congregación de Dios, la asamblea de Dios, la iglesia de Dios, pero tú te haces más grande que la iglesia de Dios. Entonces ese era el pecado que Coré estaba acusando a Moisés, de que Moisés era más que la iglesia, que la asamblea, que la congregación de Israel. Entonces esa es la iglesia que Jesús habla, sobre esta piedra, sobre esta revelación de que quién era Jesús. Yo edificaré mi iglesia, mi asamblea. Y dice, um, edificaré mi asamblea y las puertas. Aquí saca el término puertas, porque ya Jesús sacó el término de llaves. Ya dijo las llaves. Ahora, bueno, todavía no nos acaba el término de llaves, pero ahorita lo vamos a ver después. Dice, pero ahorita está hablando de puertas. Dice, las puertas del Hades, o sea, de la muerte, del Hades, de la destrucción, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no prevalecerán? Porque dice, yo te daré las llaves. Ahí está. Ya sacó el término puertas y ahora saca el término llaves. Entonces, basado que las llaves es la autoridad. Es la autoridad sobre la muerte, sobre la destrucción, sobre la vejez, sobre las enfermedades. Las llaves del reino de Dios es las que da Cristo a través de la revelación de quién es Él. Entonces dice, versículo 19, yo te daré la llave del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, o sea, lo que cierres, será cerrado en los cielos. Lo que desates, lo que abras, las puertas que abras, serán abiertas en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era Cristo, que siguieran manteniéndolo un secreto. La gente sí iba a sospechar, pero Él abiertamente no lo publicó, que Él era el Mesías. Inclusive cuando estaba siendo juzgado, el gran sumo sacerdote que instalaron los gobiernos de Roma, les pregunta, si tú eres el Hijo del Dios viviente, si tú eres el Mesías, dinos, te conjuro en el nombre de Dios. Y Jesús le dijo, tú has dicho. Y entonces el sacerdote se rascó las vestiduras. O sea que lo tenía en secreto, Jesús no lo publicaba, a menos que él quería revelarlo a las personas, como la mujer samaritana. Entonces esa es la idea. Las llaves, Jesús dijo, toda autoridad se me ha sido dada. Dios en Isaías habló que sobre el Mesías iba a poner, sobre sus hombros, iba a poner las llaves de David. Es el reino mesiánico sobre sus hombros, sobre Jesús. Y aquí Jesús está dando las llaves del reino de Dios, que ni las puertas del Hades, ni de las puertas del podrán contra esta asamblea de Dios, la asamblea de Dios. Entonces esa es la idea de las asambleas, de las puertas, de las llaves. Jesús tiene las llaves y por lo que nosotros creemos de Jesús, Él nos da la autoridad para cerrar y abrir puertas. Aleluya. Así que cierra las puertas que no quieres tener abiertas, puertas de pecado, puertas de maldad, puertas que abrió Adán. Ciérralas y abre las puertas que no se han podido abrir durante todos esos años, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te veo en el próximo video. Bye bye.